nos llamó la atención de que el caballero sea un ex maestro dedicado ahora a la bachata. Bueno, eso es libre elección. Mira, él eligió lo que quería hacer. Oye, Carlos. mira, es que déjame decirte, es un fenómeno interesante porque tenemos ex colmaderos que se convierten en bachateros. Tenemos gente que de los extractos más humildes de las profesiones más cercanas a las bases de nuestra sociedad, pasan a ser, terminan siendo representantes del género musical. Optan en la vida por hacer lo que les Sí. gusta y Ajá. muchos han tenido éxito y yo creo que eso no es malo. No, eso no es eso malo. es muy bueno. Eso es bueno y porque se deciden hacer justamente no lo que le impone su papá, su mamá, Ni lo que le impone ni el lo que le barrio, impone el Junior, barrio, porque sino hacer lo que le gusta. Sí, sí. Porque déjame decir, Y eso siempre hay que incentivarlo cuando la gente, Sí, claro. cuando la gente hace lo que le gusta dentro del marco de la legalidad, que no se afecte a nadie, no se dañe a nadie. claro. Porque hay gente que le gustan otras cosas y no se puede incentivar más allá de las condiciones materiales que puedan darle un empujón. Sí, sí. Porque sabes que hay gente que no necesitan que lo cuquen mucho. no, de ninguna manera, no. Tú lo No, sueltas no. y se van solitos. Mira, Carlos, tú decías ahorita, yo creo que desde que tú naciste, desde que yo nací, hemos escuchado un titular: la huelga médica afectan a los pobres. Sí. Coño, y la falta de inversión también. Por supuesto. Eso no aporta nada al problema. Pasarse la vida entera titulando eso no resuelve nada. Pensar y llevar a la conciencia de la gente de que los únicos responsables del desastre de la salud son los médicos cuando hacen una huelga. Y cuando no hay huelga, no tenemos el mismo problema, con la diferencia de que están prestando precariamente todos los servicios. Yo creo que el momento no es para asusar, es muy por el contrario, es para buscar y aportar soluciones. Y es tiempo ya de que el sector salud se ponga de acuerdo con qué van a hacer con el tema de la salud pública en la República Dominicana, para no estar cada 2 meses viviendo situaciones como la que se están planteando en el país, en el que, como ocurre en todo, nadie es responsable de nada. Y como siempre, los de abajo, y tiene que ser así porque son los que no tienen la posibilidad material de acceder a centros de salud privada, van a ser los más afectados y estarán como aparece el jamón o el queso en el sándwich, en el medio, atetado en 2 paredes. Junior, O sea, así no. Yo creo que ya es tiempo de que todos aportemos a buscar soluciones a ese problema y dejar de inclinar siempre la balanza hacia un lado y tratar de vender la idea de que el malo es el médico. Yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida. Si hay razones para irse a un paro, ¿por qué existen las razones? Y en este caso que se habla de violación de acuerdo, y las autoridades hasta ahora, yo no he visto que hayan desmontado ese argumento. Pero más allá de que lo desmonten o no, tampoco puede haber una actitud de cerrarse en una posición y decir: yo no voy a dialogar con los médicos ahora, si levantan la huelga lo hago. Yo creo que ese no debe ser el mensaje, tiene que ser otro. Y de una vez y por todas, sentarse a definir todo lo relativo al tema salud en la República Dominicana, que pasa incluso, porque es necesario, por definir la política salarial del sector médico en el país y de todo el personal que prestan ese servicio y ese derecho fundamental
que está bajo la responsabilidad del Estado, su tutela y garantía. Yo creo que ya está bueno, demasiado problema hay en el país para cada día estarse echando uno nuevo o seguir profundizando los viejos. Sí. Yo creo que ya. Pero la ministra, todo el personal jerárquico del ministerio, todo el personal jerárquico de el colegio médico, el poder ejecutivo, tienen ya que parar esto. No podemos estar en esta chercha cada 6 meses por las mismas situaciones. Yo creo que en algún momento hay que dar un paso y decir y ponernos de acuerdo para resolver un problema, uno. Porque nos pasamos la vida haciendo cosas y todavía un solo problema fundamental de este país no se ha resuelto. Bueno, entonces así no se puede. Tú sabes que, como tú dices, yo he visto huelga médica y bueno, ahora de choferes no estoy viendo tanta, pero de médicos, yo soy huelga que la estoy viendo desde que yo era pequeño. Y igual, siempre a veces choferes afecta a los pasajeros, claro. De los mismos problemas. Pero sí, lo que te digo con respecto a lo de los médicos, es que tenemos un sistema de seguridad social, un régimen subsidiado, un régimen contributivo, algunas alternativas para que por lo menos la parte de costo de algunas personas, de lo que es costo de servicios médicos, esté cubierta hasta cierto punto. Y también una parte quizás de los medicamentos que bien sería bueno considerar en algún momento ampliar la cobertura. Pero con todos los avances, con todo lo que se anuncia de nuevos hospitales, nuevas cosas, entonces no se puede decir entonces, o sea, a pesar de todo lo que se dice y de toda la mejora para eso y de la seguridad social, entonces, ¿usted cree que entonces que no hay nada que se pueda decir que ha cambiado en todo ese tiempo? Hay cosas que han mejorado, Carlos, evidentemente, pero no nos han resuelto el problema de la salud y tú lo ves a cada día. A cada día tú ves eso. Pero el tema es, lo que genera conflicto, ¿qué hay que hacer? Solucionarlo. Usted no puede que cada año los médicos le estén exigiendo un aumento salarial, por ejemplo. No defina una política de salario, hágase una especie de convenio colectivo con la asociación, con el colegio médico y el Estado, y definan los porcentajes de indexación del salario cada año o cada 2 años, sin necesidad de demandarlo, y un Estado que asuma la responsabilidad de cumplir en el caso del salario, en el caso de las inversiones en salud, en el caso de las atenciones también pactar, porque no podemos, yo creo que ya, usted no puede estar en pleno, como se dice, siglo XXI, en su segunda década finalizando, arrastrar los mismos problemas del siglo XIX. No, claro. No, hombre, eso dice mucho de la institucionalidad, del tipo de país que uno está construyendo. Entonces, no, ya, basta, como dicen por ahí, vamos a sentarnos y a dejar los clichés, porque eso no nos resuelve nada. Decir que un titular, que la huelga médica afecta a los pobres, ¿qué nos resuelve? No. Y pasarnos la vida entera diciendo eso. O como tú decías, el paro de los transportistas solo afecta a los trabajadores. Claro, a los que no tienen carro. ¿Qué nos resuelve eso? ¿Cuáles eran, nada. ¿Cuáles eran los acuerdos que tenía, la parte de los acuerdos que ellos dicen? ¿Son cuestiones salariales o...? Básicamente, porque esa es otra cosa. El gremio médico generalmente grita por salario, no así por las inversiones que hacen falta en el sector salud. Eso lo meten siempre como parte de las demandas del pliego de lucha que diseñan, pero debe ser también una preocupación permanente del colegio médico, el mejoramiento de las condiciones hospitalarias, el equipamiento de nuestros hospitales, la calidad del servicio, donde ellos juegan un papel fundamental como actores que se ponen en contacto directo con la población. Todos esos temas
tiene que ser. Además, el colegio es asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud. Yo no sé si con estos conflictos tendrá capacidad para, o la calidad, porque la capacidad la tiene, para asumir ese error de asesor. Y si lo escucharán cuando hacen algún planteo relativo al tema de la salud en la República Dominicana. Carlos, tú me preguntabas fuera del aire sobre qué va a pasar con el caso. Con lo de Junior, sí. Te preguntaba, decía, oye, que ahora están pidiéndole a la Cámara de Cuentas una auditoría de la OMSA. O sea, es decir, ¿cómo tú ves que hay procesos judiciales que comienzan por investigando una cosa? En el proceso de investigación se revela que hay indicios de que se cometió otro delito conexo. En este caso se está investigando un homicidio que tiene conexión con un acto de corrupción. Entonces, él estaba investigando algo y había una transacción de dinero pactada para, de cierta manera, evitar el sometimiento o airear públicamente lo que era una irregularidad. Entonces, ya, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, vemos, se investiga sobornos, pero no se investiga enriquecimiento ilícito. Y así van apareciendo cosas, pero nos centramos quizás en solo lo que motivó la investigación inicial y se va soltando todo lo que tiene que ver con otros elementos de otros posibles ilícitos que se hayan cometido. Entonces, pero yo creo, ¿qué opinión usted me tiene de eso? La pregunta obligada es, ¿qué va a pasar si ahora? El caso de Junior, no ni siquiera qué va a pasar, porque ahorita, hoy a las 12, no hay aplazamiento, se fija una medida de coerción, cual que sea, en 2 semanas ya nadie va a hablar de Junior. Claro. Eso va a salir de los medios, como ha pasado, o por voluntad propia o por interés del poder, como ha pasado con el caso Odebrecht, que salió de los medios. La familia mantendrá su dolor, porque en todo esto lo único que no se va a recuperar es la vida de Junior. Entonces la preocupación fundamental es si este hecho va a aportar a que el Estado asuma una posición y una actitud diferente hacia el tema de la corrupción en la República Dominicana. ¿Por qué? Aparentemente el caso Odebrecht no ha servido de nada, aparentemente. Los involucrados, la sociedad percibe que no han recibido el escarmiento necesario y parece que sus compañeros de fechoría que están en el Estado tampoco lo han percibido, o tienen un ego tan grande del poder absoluto que tienen en el país que le importa un bledo la ley y hacen lo que les da su reverenda gana. Vimos cómo después de Odebrecht, yo he estado reiterando que si nosotros no aportamos en esa materia lo necesario para construir el país que queremos, vamos a vivir el infierno que no deseamos. Y cuando uno hace una evaluación de lo que ha ocurrido en el último año y medio, 5 muertes, responsabilidad del Estado, sus poderes públicos, porque evidentemente pudieron haber sido evitadas con una actitud diferente. Nos encontramos primero con el suicidio del joven de Oisoe, pero ya se estaba rumorando, se habían hecho denuncias de lo que estaba pasando en Oisoe desde el anterior incumbente que fue sometido, y siguió lo mismo y no hubo una actitud por parte de los poderes públicos
de prestarle atención. Se suicidó ese muchacho. No, No pasó nada. Demuestra que no hay, por más que se habla de No pasó vigilancia, nada. transparencia No, y todo, todo eso es nada bulto. nada pudo evitar que sucediera. Para mí que todo eso es bulto. Porque no hay una labor preventiva. Esperan que la cosa llegue al punto más crítico para tomar acciones. El asesinato de los 2 locutores en San Pedro de Macorís nos sirvió de algo. Llamó la atención a nuestras autoridades. Se creó una bendita comisión y no hemos sabido los resultados. No sabemos si ni siquiera se está investigando el caso, si ha habido algún sometimiento por esos hechos. Y ahí fueron 3 muertes. Una que se dice que se suicidó, el homicida, y los 2 que mató en una cabina de una emisora de radio. Que según entonces, parece ser, ahí hay un elemento también de alguien que descubrió de alguien que descubrió una irregularidad. Tiene que ver con corrupción también, y que se habían estado denunciando. Sí. Y ahora el caso Junior, que con relación a la ONSA, como salió ayer, ya había un medio de comunicación que había hecho una investigación de las irregularidades, pero ninguna autoridad pública leyó esa información. Y oh sorpresa, se enteran ahora, después que secuestran, asesinan a Junior, de que hay que intervenir esa institución, que hay que ordenar y pedirle a la Cámara de Cuentas, que no hay que pedirle nada, que de oficio debe iniciar las investigaciones para hacer las auditorías necesarias para determinar qué está pasando con los fondos de los impuestos que todos nosotros pagamos, que contribuyen para pagarle los salarios a ellos y para solucionar los problemas nacionales. Ante toda esta cosa, ¿de qué va a servir la muerte de Junior? Para que mantengamos como Estado el mismo comportamiento, para que actuemos después que ocurren las desgracias, para que no juguemos el papel de prevención que estamos llamados a jugar. Ojalá, y es lo único que a mí me gustaría que ocurriera dentro de toda esta situación, que de una vez y por todas asumamos de que hay que rectificar y que la actitud no sea ratificar, porque si ratificamos este tipo de comportamiento, yo les reitero, yo no sé hacia dónde va a ir la República Dominicana. Bueno. Yo he puesto varias veces el ejemplo de la olla de presión. Aquí la cosa, aunque no la percibamos, está muy complicada. Las sociedades necesitan respiro. Y ese respiro que necesita el país, solo los poderes públicos y el director de la orquesta están en condiciones y en la obligación de, asumiendo el compromiso de hacer cumplir y cumplir las leyes, ofertárselas a esta sociedad. Porque de lo contrario, la verdad, y yo no quiero ser pesimista, yo no estoy visualizando en el futuro cosas buenas en la República Dominicana, porque el nivel de hartazgo de la gente puede llegar a un nivel tal que nosotros ni siquiera sepamos cómo va a reaccionar una sociedad que está sometida a permanente golpeo por parte del poder y que no da señales de arrepentimiento, de rectificación, de decirle que vamos a hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes, que este país necesita ya de eso, Carlos. De eso necesitamos. Y es la mayor preocupación que tengo con relación a todos estos problemas que en materia de corrupción, de falta de institucionalidad, de falta de transparencia, por más que no hablen de transparencia, no la hay. Y entonces una actitud
ciega y sorda de los órganos públicos que deben tener su voz y sus ojos encima de los que administran los recursos del pueblo dominicano y no lo hacen. Esa es mi mayor preocupación, porque te dije ahorita, ya Junior está enterrado, no lo va a vivir, no lo va a revivir nadie. Claro. Los medios en 2 semanas, como ocurre con muchas cosas o con todo, se olvidan de Junior. Igual, esos anuncios de auditoría, ahorita salen de la prensa y en 4 meses, en 5 meses, dice la Cámara de Cuentas que no hay recursos para hacerlo. Y estamos en el mismo mareo, en la misma situación. Claro. No es posible, Bueno, Carlos, que sigamos en eso. Vamos a hacer una pausa, volvemos en breve con más.